Estoy hablando de la pandemia, estamos con Lacunza, exministro de Mauricio Macri, de Economía de Mauricio Macri. Te dejó picando, bueno, ya te arranqué, te dije tuteando, sigo así. Dejó algunas preguntas Santoro, pero la verdad que, digo, vienen ministros y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández diciendo esto es vacunas y precios. No te voy a preguntar por vacunas. Los precios, ¿los puede controlar? Me parece, Romina, buenas noches, ¿cómo están? Que el gobierno tiene un mal diagnóstico de la inflación y como tiene mal diagnóstico, mala terapia. La aceleración de precios que vimos en el último, hace ya 5 meses, que tenemos los precios mensuales creciendo a un ritmo del 4%, un poquito menos, pero en los últimos 3 meses cerca del 4%, son consecuencia de la emisión abundante que hubo que hacer de dinero en el invierno pasado. Siempre hay un rezago entre que se emite el dinero y que impactan los precios. Esto es como si yo te dijera hoy, bueno, vamos a una fiesta clandestina, nos hisopamos a la noche, esa noche vamos a ver todo negativo. A las 2 semanas vamos a ver todos positivos. Bueno, esto es lo mismo, pero con un rezago de 6 meses. El gobierno lo atribuye, ¿viste? Cuando usa eufemismos de multicausalidad, de inflación importada, del precio de la soja, de los mercados concentrados. Nada de eso tiene que ver con el crecimiento de los precios. Y como tiene ese mal diagnóstico, bueno, después usa la tijera de podar, ¿viste? La manda a la Secretaría de Comercio, Paula Español, que tiene que ir a hacer controles de precios, que es como tratar de podar en el Amazonas, ¿viste? Vos cortás 1000 ramas, pero es como abajo está húmedo, siguen creciendo. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, no repite todo el tiempo que el problema es macroeconómico y que por eso hay que contener la emisión, entre otras cosas, para que no tenga impacto inflacionario. ¿No comparte ahí el diagnóstico con vos? Sí, bastante aproximado. El ministro de Economía dice que tiene un origen macroeconómico, que coincido, y que entonces tiene que moderar el gasto y la emisión. La política económica de un gobierno, te lo digo también por experiencia propia, no es exclusiva de un funcionario, en este caso el ministro de Economía, sino de, por ejemplo, ahora tenemos que residir sobre las tarifas. Bueno, hay un conjunto de decisiones de política, algunas de ellas de política económica, donde no están todos en la misma página que el ministro de Economía respecto a, por ejemplo, se está haciendo mucho énfasis en controlar los precios, en los acuerdos, que, repito, Jairo, son atenuantes, no soluciones de fondo. Pero a vos te pasó de estar en un gobierno que era una coalición, que tenía distintas voces sobre lo que había que hacer con la economía. En un momento se eligió un plan, en otro momento otro. En algún momento en esa carambola te tocó llegar a vos en un contexto. ¿Cuánto apoyo necesita un ministro de Economía para hacer lo que dice que quiere hacer? Porque da la impresión de que Guzmán está con ese problema. O sea, decís que llegué de carambola. No, llegaste al final de una serie de ministros. No, le dijiste carambola, yo estaba acá, pero bueno, dale, listo, dale. Bueno, paradójicamente, Jairo, es como vos decís, pero paradójicamente como que se reposa el poder o se decanta el poder hacia las soluciones más técnicas o más de libro o más de manual en los momentos de zozobra, en los momentos de aproximación al precipicio. Pasa en este gobierno también. Uno ve que básicamente por causas más externas que internas, viste que subió el precio de la soja, el fondo va a inyectar esta liquidez en el mundo, entonces ahí nos llovieron 9.000 millones de dólares y eso lo que hizo es nos ensanchó la cornisa en la cual está la economía argentina. Si tenía 1 metro la llevó a 4 metros, pero las decisiones internas todo el tiempo gira a la izquierda donde está el precipicio, o sea, usa esos 4 metros de cornisa nueva ensanchada. Y ahí pierde Guzmán, decimos. Bueno, juega con el riesgo, digamos, en lugar de usar esa mayor anchura, ¿existe ese sustantivo? ¿Anchura? Bueno, sí, o ancho. Ese mayor ancho para hacer reformas, por ejemplo, de crecimiento a largo plazo, no, las usa para populismo de corto o soluciones de corto, que obviamente te hace jugar con el riesgo de que otra vez te acercás al borde, ¿no? Ahora sé que va a preguntar Javi, pero recién decía Leandro, y escuchamos a todos los funcionarios y al propio Alberto Fernández, adjudicarle la responsabilidad de lo que estamos pasando, de la situación de la crisis, digamos, económica, a la pandemia y a la pesada herencia. Digamos, no salimos de ahí, o por lo menos Jairo, no sé, Sí, pero con no, querella criminal incluida. bueno, ahora vamos a ver si no están boicoteando al propio Guzmán, digamos, de tener que llegar a negociar al fondo con una querella atrás. Hola, ¿qué tal? Necesito negociar, pero vengo también a demandarte. Pero digo,
se termina ciñendo, digamos, a una realidad económica esta, de decir, bueno, la pandemia, la pandemia nos terminó cruzando y la pesada herencia no ayudó absolutamente nada, por eso estamos como estamos. Varias cosas. Siempre la realidad es una combinación de distintas causas. La verdad que esta discusión que tenemos ya desde hace varios años en Argentina, quién es el responsable, si Dios o el gobierno anterior o el presente, esto de echarnos culpa me parece que al televidente no le importa nada. ¿No? No le importa nada. A veces lo agobia, es una... No digo por tu pregunta. No, pero me interesa, sí, claro. Haciendo una autocrítica de los políticos que estamos todo el tiempo tratando de echarle la culpa al otro. Me parece que no aporta nada para el debate público, sino que más bien lo empobrece. Aporta sabiendo Un que gobierno hay cuando una intención de volver. Sí, no, está bien, puede ser un interés electoral de un partido, pero digamos, para el ciudadano, que es el votante, que es el vecino, le podemos poner distintos... Decís que no quiere saber por qué estamos como estamos. A veces yo cuando escucho una discusión de echar culpas me agobia. La verdad que trato no saco nada en limpio. Por supuesto que la realidad es una combinación del pasado, del arrastre, de las expectativas hacia el futuro, muy importante, muy importante. Hay un montón de medidas que se toman mirando al futuro, qué sé yo, las restricciones cambiarias, por ejemplo, no se toman por lo que se hizo antes, sino por lo que viene después, por poner un ejemplo. Y también cuando hay un desastre natural, como un terremoto o como la pandemia. ¿Sí? Esas son causas concurrentes. Ahora, a un gobierno le tocan sus decisiones. Si vos me decís, Romina, la calidad de la política económica me parece que es muy mala, pero no digo del ministro, ¿sí? Calidad de la política económica del gobierno es muy mala. La política económica del gobierno tomada en su conjunto, ¿no? El otro día leía a un funcionario, creo que es del Enargá, decía, no, pero la política tarifaria no tiene como objetivo que no haya corregir el déficit fiscal. Bueno, trabaja sin restricciones, ¿entendés? O sea, como que cada uno se ocupa... Esto es un rompecabezas, eso es la economía, un rompecabezas, cada uno se ocupa de su pieza, después cuando juntamos todas las piezas tenemos una figura amorfa. Ahora, la calidad de política económica es mala, pero vos podés decir, por tu profesión de economista y el contexto que venís diciendo, que este va a ser el mejor de los últimos 4 años de la Argentina en materia de crecimiento. No, pero eso es un título que sí, es cierto, pero engañoso. Jairo, en lo siguiente, o sea, la economía va a rebotar después de la caída al precipicio que tuvo el año pasado por la pandemia. O sea, tiene más una cuestión, es una pelota que cayó del 10º piso al 0. Que venía cayendo, 18, 19, 20 con la pandemia. Está bien, pero el rebote de este año va a ser porque cayó 10 el año pasado y ahora va a rebotar 7, qué sé yo. O sea, cayó del 10 a la planta baja y de planta baja va a rebotar como una pelota pinchada, no va a volver al 10, asimétrico, un poquito más lento y va a llegar al 7º. Pero eso no es crecer, a eso me refiero. No estamos creciendo, estamos rebotando. O sea, un montón de capacidad instalada, un montón de desocupados que antes estaban ocupados, entonces hay fuerza de trabajo ahí, hay capital instalado, pero no hay inversión. Entonces, no hay generación de crecimiento después de que termine de rebotar, ¿qué? Vamos a estar igual que antes con problemas agravados. ¿Qué problemas agravados? Vamos a ir más pobres, con más desocupación, con menor salario real, con mayor inflación, con un bache fiscal de 4 puntos del producto, sin COVID, con una emisión de dinero de 4 puntos del producto, con atraso cambiario, con atraso tarifario. O sea, las condiciones con un balance externo atado con alambre, con un cepo cada vez más riguroso. Entonces, las condiciones de crecimiento que el gobierno anterior, para ir a una parte de tu pregunta, no dio resultado en materia de bienestar medio como empleo e inflación, pero sí había dejado algún colchón de maniobra, que lo usó este gobierno durante la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Equilibrio fiscal, un colchón como para emitir pesos sin generar un problema inflacionario desbordado, ¿no? Una hiperinflación, un tipo de cambio competitivo. Todos esos colchones que se usaron, ¿sí? Eso no van a estar más. Pero no en tiene la pospandemia. no tiene un punto el gobierno cuando dice que en un punto el gobierno de Macri le empeoró la situación. El llegar al acuerdo con el fondo, después de haber liberado el movimiento de capitales, fue una decisión del propio gobierno de Macri que lo terminó llevando después al Fondo Monetario. Esa parte es 100% de la administración anterior que le condiciona hoy el día a día al gobierno. Eso no es un punto, más allá de la querella criminal. El gobierno está condicionado por el acuerdo que heredó con el fondo. ¿Cuál parte, Jairo? ¿El acuerdo con el fondo? El acuerdo con el fondo que termina siendo hijo de la liberalización de capitales, las LEVACs, que esa parte es del gobierno de Macri. Pero separemos las decisiones, ¿no? La liberalización de capitales, las LEVACs y el acuerdo con el fondo.
como decir, me acuerdo con el fondo fue en 2018. Yo no estaba, ¿sí? Así que no No, tengo está ningún claro. interés personal digo, la calidad de una política se juzga en función de las alternativas. ¿Sí? Yo estaba en la provincia, quiero decir, no estaba en el gobierno nacional. Porque si no, viste, no se decide en el aire. A ver, viste, vos por ahí a veces te cortás una pierna, así que macana, y pero la opción era la muerte. No, Entonces por eso te era- hacía toda la entonces- película más larga, porque tal vez llegaste a la situación Bueno, del fondo está por bien. las condiciones Pero previas. entonces, ¿de qué cree que hablemos? ¿Del fondo, de las LEVAX Estoy solamente o de la marcando, liberalización de capitales? estoy Porque solamente son- marcando si no son- hay una parte de lo son que dice tres el gobierno. decisiones distintas. Está claro, pero estoy planteando si hay una parte de lo que dice el gobierno de más allá de la querella Dejaron criminal. condiciones desfavorables. Digo, para Hay que una entiendan parte, vos del hablás de otro los lado. colchones que el gobierno apoyó para hacer otras cosas, pero el acuerdo con el fondo que tiene que negociar, la deuda con el fondo que tiene que negociar, ¿no es hija de errores más propios del macrismo que de las cosas que tuvo que administrar heredadas? La deuda con el fondo y con el sector y con acreedores privados, que es deuda todo, o con el intrasector público, porque a veces se dice, no, la deuda con el Banco Central o con la ANSES. Eso es deuda con los tenedores de pesos, con nosotros y con los jubilados. Salvo que se piense que no hay que pagarla, los jubilados es deuda con los argentinos. Después tenés acreedores privados, bonistas, y después tenés el fondo o organismo. ¿Ok? La deuda es hija del déficit, Jairo. No hay deuda si no hay déficit. Si no hay déficit, no hay deuda. ¿Sí? Entonces, ¿quién generó el déficit? El gobierno previo, pero no quiero, viste, remontar. No, está claro. El gobierno previo al de Mauricio, de Cristina, dejó un déficit increíble. Mauricio, el gobierno de Cambiemos, demoró o tuvo un exceso de confianza de que eso lo podía demorar a cambio y financiar la transición con deuda, y un día el mercado, por ese pasado o por lo que venía después, no quiero entrar en controversias, a mediados de 2018 dijo, no te financio más. ¿Sí? Entonces ahí había que, bueno, ¿qué hacemos? Defaulteamos en un mes, hacemos el ajuste en ese momento eran 4 puntos del producto, el déficit, todo en un día, o vamos al fondo y hacemos una transición más suave. Si vos me decís, los errores estuvieron más al principio que al final del gobierno de Cambiemos, para hacer una autocrítica, por ejemplo, la liberalización de capitales, un país, una sociedad que probablemente no esté lista para tener libre movilidad de capitales, porque somos hipersensibles a la volatilidad cambiaria y sale cada vez que el dólar sube un peso, sale en la tapa del diario, en Brasil eso va a la página 18. Entonces, hay que hacer política económica para argentinos, no para brasileños, suecos o vietnamitas, y el argentino es hipersensible a eso y bueno, eso estuvo más al principio que al final. Lacunza fue ministro en la última etapa de Macri y llegó para apagar un incendio. Había un incendio desatado en economía, Sí. ¿no? Habiéndose ido Duhovne. La pandemia de alguna manera generó un incendio económico. Teniendo en cuenta tu experiencia como ministro, ¿qué le dirías a Guzmán o qué le aconsejarías a Guzmán para moverse como ministro frente a esta situación? No sé quién para aconsejar a Guzmán. En general te puedo decir, Javier, dada la historia argentina, si la política económica tuviera que elegir un solo objetivo por encima de todos los demás, es evitar la próxima crisis. Porque si con la noción de que nosotros tenemos una crisis, y viste que acá la definición de crisis es bastante poco exigente. Acá llamamos crisis al 89 y al 2001, o sea, hiperinflación o hiperdesempleo. Todo lo demás es normalidad. Y acá cayó el producto 10%, la pobreza es 40%, la inflación es 50% y es normalidad. Entonces, evitar un trauma de ese tipo, te diría que alinear todas las piezas del rompecabezas que hablábamos antes, con las dificultades que eso tiene, como decía Santoro antes, en un gobierno de coalición heterogéneo, con distintas premisas de comportamiento u objetivos, la verdad que meter toda la energía ahí. Y eso fue también la lógica que usamos a fin de 2019. Ahora, con este mal diagnóstico, y me queda medio segundo antes de que me maten, pero digamos, con este mal diagnóstico, ¿crees que salimos? Porque decís, un mal diagnóstico aplica mala receta. ¿Salimos o no salimos? Sí, depende de lo que hagamos. Bueno, lo que están haciendo. No, depende de lo que hagamos. O sea, el mundo nos da una nueva oportunidad con la soja a 500 y pico y el fondo que nos inyecta 3.000 millones de dólares por ser parte del mundo, no por Argentina. Entonces nos da tiempo para alguna... Si esta entrevista la hacíamos a 5 meses, yo te decía, Romina, quedan 3.000 millones de dólares, pierden 1.500 millones por mes, quedan 2 meses. ¿Sí? Ahora... Hoy
hay más aire. Nos alargó la vida 9 meses, bueno, depende de lo que hagamos los 9 meses. Muchísimas gracias, Hernán, por A vos. estar acá. Dijimos, programa